Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Nos encontramos en un nuevo podcast, en un nuevo video en el cual vamos a tratar, así como lo podemos ver en el título, sobre la misión transcultural. ¿Qué es la misión transcultural? Algunos se preguntarán. Es aquel desafío que muchas veces nosotros nos encontramos al predicar el evangelio, porque vivimos en un mundo cultural. Vivimos en un mundo que pasar de país a país nos encontramos con diferencias culturales, o hasta incluso dentro de un mismo país podemos encontrar una diversidad cultural. Y eso es lo que nosotros conocemos como la misión transcultural, porque a pesar de que pueden haber diferencias, a pesar de que pueden haber retos entre predicar el evangelio en un lugar o en otro, nosotros tenemos que recordar que hay principios generales respecto a la misión transcultural y estos principios nosotros los encontramos en la Biblia. ¿Deseas saber más? Pues quédate en este podcast en el cual vamos a ver sobre la misión transcultural. Y nosotros encontramos también en la Biblia una historia muy conocida seguramente por muchos de los cuales nos están escuchando el día de hoy, que es la historia del profeta de Jonás. Dios le dice que vaya y predique donde Nínive, pero el cual no acepta. ¿Y por qué será que no acepta? Hay mucho contexto aquí. De acuerdo a lo que nosotros podemos ver en el libro de Jonás, seguramente Jonás fue profeta en el reino del norte, reino el cual el 722 a.C. caería a manos de los asirios, y tal que por más tiempo tuvieron, y de hecho es la capital que conquistan los babilonios, fue Nínive. Nínive era una ciudad enemiga, totalmente. No era cualquier ciudad asiria, era la sede de los asirios, era la capital, era una de las ciudades más influyentes, y a pesar de que en varias etapas de la historia de Asiria no fue la capital, siempre fue una ciudad influyente y una de las primeras ciudades fundadas que nos menciona la Biblia. Y acá nosotros vemos al profeta, el cual nos da vislumbres sobre la misión transcultural. ¿Qué nos enseña Jonás sobre la misión transcultural? Nos enseña un profeta al cual Dios le manda que predique en una tierra extranjera, demostrando la compasión global que Dios tiene por todo el mundo. Dios no dio el mandato al pueblo de Israel de que solamente ellos se tenían que salvar, de que solamente ellos iban a recibir la luz. Tenían que ser el ejemplo para todos los pueblos circuncidantes a ellos, cosa que fallaron en hacerlo. Y nosotros vemos en el versículo 2 la orden que Dios le da a Jonás, la cual la vamos a leer. Levántate y ve. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Estos dos verbos con los cuales inicia nuestro pasaje en el versículo número 2, levántate y ve. Levántate es un verbo en el cual en el idioma original, en el hebreo en el cual fue escrito originalmente el libro de Jonás, es el verbo cum, levantarse. Levántate, pero este es un cum que está en imperativo según una persona. Le está diciendo a Jonás, tú levántate. Normalmente cuando nosotros encontramos esta orden, los imperativos, los cuales Dios realiza, y ustedes pueden revisar y buscar en su Biblia varios imperativos que nosotros encontramos, órdenes, levántate, ve. Siempre esta orden de levántate y ve va respecto a una misión que Dios tiene. Dios, el verbo jalá, camina, anda. Pero este andar no es simplemente un andar en el cual nosotros nos podemos parar ahorita y caminar. Es un andar que refiere a una decisión. Pero Jonás, ¿qué es lo que hizo Jonás? Ahí recordemos, ¿no? Nínive, gran ciudad, la cual la maldad había subido, una capital enemiga, símbolo de idolatría. Acá nosotros encontramos un mandato que trasciende las culturas. Dios le está diciendo, no, este mensaje no es para mi pueblo. Tú ya seguramente has profetizado aquí. Yo te estoy mandando a un lugar en el cual necesitan de ti. Y aquí nosotros encontramos la reacción de Jonás. ¿Cuál es la reacción? Una reacción humana seguramente. Una reacción que quizás demuestra la falta de compromiso en algún sentido con la misión que Dios le estaba dando. A veces nosotros nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort y Jonás no era la excepción. Seguramente él quería simplemente predicar a su pueblo por diversas razones. Entonces Jonás ve eso, pero también yo aquí encuentro la comodidad. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿qué preferimos? Estar en nuestra zona de confort, quedarnos ahí nomás donde estamos. Y es algo muy humano, pero ¿será que ese es el propósito de Dios? ¿Será que Dios también nos manda a nosotros que nos levantemos y salgamos a predicar a otros lados? Y nosotros vemos la huida de Jonás, porque vemos en el versículo 3, pero Jonás se levantó ¿para qué? Miren, Dios le dice, levántate.
acepta la misión que te doy. Pero el versículo 3 dice que Jonás se levantó. ¿Pero para qué se levantó? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía hacia Tarsis. Rechaza. Jonás se levanta, pero no se levanta para cumplir, no se levanta para ir, se levanta para escapar. Esa es la respuesta que da Jonás. Muchas veces nosotros podemos llegar a responder de la misma forma. ¿Cuántas veces rechazamos el llamado de Dios en nuestras vidas? Porque es necesaria una convicción. Y para nosotros tener esa convicción de lo que nosotros hacemos, tenemos que tener una conversión interna. Porque tú, para aceptar la misión, tienes que tener la seguridad de que Dios te está mandando. Aceptar la misión no es fácil. Por ejemplo, Moisés rechazó 4 veces el llamado de Dios cuando Dios lo llamó. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Dios? Igual intentamos huir, capaz alguna vez lo hemos intentado. Pero nosotros vemos que a pesar de que huimos, intentamos evadir, Dios siempre va a buscar la forma de llevarnos en su propósito que tiene para nosotros. Y desde el versículo 17 y luego continuando con el capítulo 2, vemos nosotros la oración de Jonás. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía dispuestos un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dentro de ahí, Jonás hace una oración muy interesante, que yo la denomino la oración para la aceptación de la misión. Todo profeta en algún momento tuvo un llamado, y Jonás tuvo un llamado. No lo menciona explícitamente la Biblia, pero seguramente el llamado que tuvo Jonás, él aceptó. Él decidió, yo voy a ir. Capaz Jonás no pensaba que Dios le iba a mandar fuera de su pueblo. Pero muchas veces el llamado nos llega porque nosotros tenemos que predicar a toda lengua, tribu y nación. No tenemos que quedarnos simplemente donde estamos, y no está mal. Tenemos que predicar donde estamos igual. Pero tenemos una misión transcultural, cada uno de nosotros. A pesar de que quizás algunos estamos colocados en algún lugar para predicar en ese lugar, también otros vamos a recibir el llamado para predicar fuera de nuestra zona de confort. Dice el versículo 4, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo creo que también una de las cosas que motivó a Jonás a huir es que no estaba yendo con un mensaje de esperanza, estaba yendo con un mensaje de advertencia. Pero ¿qué pasa en el caso de Jonás? Versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Dios no te va a dar una misión que no se va a cumplir. Dios no te va a dar una misión en la cual no vas a lograr nada. Dios sabía cómo iban a reaccionar los ninivitas. Él sabía, pero necesitaba a Jonás. ¿Para qué? Para que ellos recibieran el mensaje. Para que ellos creyeran por medio de lo que un ser humano iba a profetizar, un enviado de Dios. La decisión de ir y cumplir. Dios nos da esa misión, pero ya depende de nosotros aceptarla, o hasta incluso ya depende de nosotros si huimos, como en el caso de Jonás. Pero seguramente el propósito que Dios tiene para tu vida no te va a obligar a cumplirlo, pero siempre va a buscar la forma de que te acuerdes de que tienes un propósito divino. Pero ¿qué sucede con Jonás? Porque sería bonito que ahí termine la historia, el pueblo se arrepiente, Nínive se arrepiente, no hay destrucción. Jonás se resiste. Jonás se resiente de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás esperaba que Nínive cayera. Ya que hay razones transculturales, una razón como mencionábamos al inicio, es la rivalidad que había entre Israel y Nínive. Jonás era un rival de Nínive. Él esperaba la destrucción de ellos. Aquí, en la resignación, en el disgusto, en el capítulo 4 de Jonás, dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, ¡ah, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Es muy interesante la reacción de Jonás. Capaz nosotros podemos llegar a actuar como él, cumplir la misión por compromiso a Dios, aceptamos a Dios, estamos seguros, pero no pensamos en las personas a las cuales vamos a predicar, no pensamos en los sustantivos, pensamos en los adjetivos. No pensamos en la persona que está ahí, pensamos en su nacionalidad, en sus costumbres, en lo que ellos hacen, en su tradición, y no pensamos en que Jesucristo vino a morir por cada uno de ellos, en que el amor de Dios llega a cada uno de ellos. Pero Jonás no entendía eso. Pero Jonás había
lo clemente y piadoso que era Dios. Es muy interesante que Jonás entendía el amor de Dios. ¿Tú entiendes el amor de Dios? ¿Tú entiendes que el amor de Dios no solo va hacia ti, sino a todo el mundo? ¿Cómo tú comprendes el amor de Dios en esta misión que Él te da, en la predicación que tú debes dar? La lección que Dios le da a Jonás es una lección para cada uno de nosotros. La lección de calabacera, que Dios le da a Jonás para que le sirva, para que le ayude. Y Jonás le agarra cariño. Pero cuando ésta muere, ¿qué pasa? Jonás se enoja. Y Dios le dice, ¿cómo te enojas por esto que se fue? Imagínate del dolor que hubiera causado a Dios el hecho de que toda una ciudad sea destruida. A veces nosotros vemos un Dios en el Antiguo Testamento maligno, que le gusta castigar, que no tiene piedad, pero no. Vemos casos de formas exclusivas, no analizamos el contexto. Podemos analizar el caso de Sodoma y Gomorra, que es uno de los casos más acusados. Pero incluso el caso de Sodoma y Gomorra tiene un contexto de por qué es que Dios lo castiga así. Incluso el caso de Canaán, que Dios manda a exterminarlos a todos, los cuales tuvieron 400 años de piedad, en los cuales el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavos, en los cuales ellos pudieron haberse arrepentido, pero no lo hicieron. La misericordia de Dios es grande, es inmensa, el amor de Dios es inmenso. Así como Jonás agarró amor por esa calabacera, ¿cuál iba a ser el dolor de Dios al ver tan inmensa cantidad de personas que se perdía? Porque Dios no desea que nadie se pierda. Ese es el amor de Dios. Pero al final, las decisiones de cada uno de nosotros. Dios se preocupa por toda la humanidad. Y aquí nosotros vemos las conclusiones finales. Dios no se limita a una cultura. Dios no estaba limitado geográficamente al pueblo de Israel y no está limitado teológicamente o espiritualmente ahora al pueblo de Dios. No está limitado a una entidad geográfica, a una entidad eclesiástica. Él no. Su misión está expandida a todo el mundo. Nosotros deberíamos predicar este mensaje a todo el mundo. Jonás anticipa el mensaje universal de Cristo. Jonás era un tipo de Jesús. De hecho, vemos simbologías como lo de los tres días y 3 noches en el estómago del pez, que representaría la muerte de Cristo, y representaba la misión que Cristo iba a encomendar a sus discípulos de predicar a los gentiles. Aquí nosotros vemos la relevancia del mensaje que Jonás tenía que dar. Pero Jonás no actuó de forma correcta. Jonás intentó alejarse por el peligro del etnocentrismo que se generó en él, por el hecho de el tener envidia a Nínive, o el hecho de tener ese celo, ese recelo, ese miedo quizás en algún momento hacia Nínive. Es que él no quiso cumplir la misión. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos al cumplir la misión? ¿Cuáles son los obstáculos que tú tienes? Porque la misión es que nosotros vayamos a toda lengua, tribu y nación. ¿Estamos cumpliendo la misión o estamos siendo como Jonás y estamos rechazando el llamado que Dios nos hace? Ya te mencioné que Moisés igual rechazó el llamado. Lo rechazó 4 veces, pero él lo aceptó. ¿Cuál es la decisión que tú vas a dar el día de hoy? Necesitamos tomar una decisión urgente. Necesitamos predicar el evangelio. Porque si tú no lo haces, hay personas que solamente van a ser salvas por ti. La hermana Huay menciona que esta misión es tan importante que nosotros deberíamos darle la importancia por el hecho de que hay personas allá afuera que solamente van a recibir el evangelio por medio de ti. Esas personas están esperando. Quizás ellas no lo saben. Quizás tú aún no las conoces. Pero ellas están allá afuera. Y quizás no están en tu país. Quizás no están en tu región. Quizás están allá afuera. Pero Dios va a mostrarte el momento indicado. Pero todos tenemos que ser partícipes de esta misión. Por eso yo te invito a que el día de hoy tú puedas tomar esa decisión y renovar tu compromiso con el Señor. No es fácil. Somos seres humanos. Necesitamos de Dios. Pero si tú sientes en tu corazón el deseo de trabajar por el Señor de forma correcta, déjame decirte que estás en el camino correcto. Solo te falta dar el primer paso y Dios va a obrar el milagro en cada uno de nosotros. Bendiciones y que el Señor esté contigo en cada uno de los pasos que des.